La Agencia de Desarrollo Rural, la mejor aliada de los productores del campo colombiano en la búsqueda de soluciones agropecuarias que transforman el sector para construir un campo para la equidad y con futuro. Es la entidad responsable de gestionar, promover y financiar el desarrollo agropecuario mediante la implementación de proyectos con impacto regional. La ADR convierte sueños en realidades. Somos ejecutores de la política rural establecida por el Gobierno Nacional mediante la promoción, estructuración, cofinanciación y ejecución de planes y proyectos integrales de desarrollo agropecuario y rural. La ADR tiene a disposición de los productores agropecuarios importantes servicios para impulsar su actividad y hacerla rentable, como son los servicios de extensión agropecuaria, asistencia técnica, asociatividad, acceso a activos productivos, adecuación de tierras, comercialización y proyectos productivos. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer que las cosas pasen. Muy buenas tardes, un saludo muy especial para todas las personas que están conectadas. Estamos iniciando nuestro Facebook Live para contarles de la Agencia de Desarrollo Rural. Para quienes no me conocen, soy Ana Cristina Moreno, presidente de la agencia, y hoy pues estoy muy bien acompañada por nuestro viceministro de Agricultura, el doctor Juan Camilo Restrepo, quien además es nuestro presidente del Consejo Directivo. Vice Juan Camilo, muchísimas gracias por aceptarnos esta invitación para este conversatorio. Doctora Ana, muy buenas noches, un saludo muy especial para usted, por supuesto para todas las personas que hasta ahora nos acompañan, por supuesto en este ejercicio que nos vamos a concentrar el día de hoy, que consiste en rendir cuentas, un gran ejercicio para realizar un buen gobierno en lo que tuvo que ver con los resultados del año 2020. Invitamos a todas las personas que nos están observando hasta ahora que nos envíen sus preguntas, sus comentarios a través del hashtag ADR le cumple al campo, y por supuesto, doctora Ana Cristina, que vamos a pasar un rato bastante productivo para nuestra ruralidad. De manera que bienvenida. Gracias, presidente de nuestro consejo. Gracias nuevamente a todos los que se están conectando. Aquí tenemos previsto hacer una conversación sencilla, amable, que nos sirva para contar y hacer un poquito de pedagogía de qué hace la Agencia de Desarrollo Rural, que es una de las entidades más nuevas en nuestra estructura de gobierno nacional, una agencia que cumple 5 años y que entonces va a ser también la oportunidad para que muchas personas que no saben qué hace la Agencia de Desarrollo Rural, pues hoy les contemos. Pero en clave de rendición de cuentas, de contarle a todos los colombianos qué hemos hecho, hoy vamos a centrarnos en todo lo que fue el trabajo de la vigencia 2020. El año pasado completo, esa anualidad, una anualidad difícil por el coronavirus, lo que impactó para el país y principalmente cómo nos encerró durante unos meses, cómo se vio eso en el campo colombiano y cómo la agencia entonces trabajó y enfrentó los retos para cumplir ese plan de acción y avanzar en las metas del Plan Nacional de Desarrollo. Pero, doctora Ana, le propongo algo ya a las personas que nos están observando. Antes de hablar de resultados y de cifras, sí me gustaría conocer cómo se ha sentido una mujer al frente de esta importante agencia, cómo se ha sentido en estos 7 meses que llevas en la dirección. Bueno, pues para mí un honor como mujer, como antioqueña, como colombiana, de llegar con la confianza del presidente Iván Duque, con la confianza del ministro de Agricultura, el doctor Rodolfo Sea, a asumir esta presidencia de la agencia. La verdad me he sentido muy bien, muy contenta, un reto nacional, pero con una agencia, como me gusta decirlo de manera cercana, una agencia muy bonita. Si Colombia quiere ver noticias positivas, debieran conocer lo que hacemos en la Agencia de Desarrollo Rural. Así que me he sentido contenta, me he sentido en realidad muy cómoda con el equipo de trabajo
Es una agencia que tiene un enorme impacto en la calidad de vida de los productores colombianos y definitivamente el sector agropecuario es un sector además muy agradecido. Perfecto, en mejores manos no puede estar esta agencia. Y ahora entrando en materia y hablando de la misionalidad de la agencia, podríamos preguntar qué se entiende por proyectos productivos integrales. Nosotros pasamos del territorio, del escritorio al territorio, y donde uno va le preguntan por qué son los proyectos productivos integrales. ¿Cómo se desarrollaron en el año 2020, doctora Ana Cristina? Pues los proyectos que la agencia cofinancia son la columna vertebral de nuestro trabajo en la Agencia de Desarrollo Rural. Y trabajamos y nos van a escuchar todo el tiempo hablar de una sigla, los PIDAR, Proyectos Integrales de Desarrollo Agropecuario Rural. ¿Qué es eso? Son proyectos que tienen 5 elementos. Primero, la asociatividad, porque todos los proyectos que cofinanciamos tienen de base una asociación de productores como beneficiarios. Nosotros no cofinanciamos proyectos a productores individuales. Segundo, son proyectos que tienen asistencia técnica y no los dejamos a la deriva en su implementación. Tercero, son proyectos donde se entra a cofinanciar el acceso a unos activos productivos como puede ser la entrega de unos equipos, maquinaria, un invernadero, unas plántulas, unas semillas, unos animales. Cuarto, adecuación de tierras, porque se mira para cada proyecto qué necesidad hay y la vocación de ese suelo, que lo hacemos inclusive de la mano con otra entidad del sector que es la UPRA. Y quinto, comercialización, porque es el broche de oro para que los proyectos sean sostenibles y siguiendo la política definida por el presidente Iván Duque y liderada por el ministro Rodolfo Sea, agricultura por contrato. Entonces, los proyectos que nosotros cofinanciamos, pues contarles que el año pasado con el presupuesto pudimos cofinanciar 37 proyectos en todo el país, una cofinanciación de más de 51.000 millones de pesos, pero que finalmente lo que nos interesa es que estamos impactando de manera directa a más de 3.800 productores. Así que son cifras que nos llenan de ilusión y queríamos este espacio para compartirlo con todas las personas que nos están escuchando. Perfecto, no sé si con el máster tenemos un video para compartir con las personas que nos están observando. En la vereda de San Pablo del municipio de Supía, Caldas, 100 familias indígenas cosechan dulces sueños, sembrando caña y transformando su futuro. Para nosotros era muy difícil sacar panela a un buen comercio, o sea, porque no teníamos la cantidad ni la calidad. Con una inversión de 600 millones de pesos en trapiches paneleros con tecnología de punta, asistencia técnica y la apertura de nuevas rutas comerciales, la Agencia de Desarrollo Rural acompañó la consolidación de este sueño materializado en panela pulverizada que hoy disfrutan en Europa y Australia. Con la exportación de la panela nos sentimos pues muy orgullosos porque sabemos que en Europa están consumiendo la panela que hacemos acá en Colombia. Y a futuro espero seguir exportando panela para otros países. En la ADR trabajamos juntos por el campo para hacer... Estamos observando, doctora Ana Cristina, y presentes todo lo que tiene que ver con los proyectos productivos, lo que se conoce como PIDAR. Pero en el año 2020 no podemos negar que fue un año atípico para Colombia y el mundo. ¿Qué hizo la agencia, doctora Ana, para recepcionar esos proyectos, para agilizar y hacerle la vida más fácil a todos los campesinos y a todos los productores? Bueno, pues en ese contexto que se estaba viviendo a comienzos del año pasado, la agencia decidió por primera vez abrir una convocatoria y que fuera una convocatoria virtual. Por eso entonces apareció la convocatoria de ADR a un clic. Fue una convocatoria que se tuvo abierta durante 2 meses, donde se invitó a las asociaciones de productores, a las alcaldías, a las gobernaciones, para que nos registraran sus iniciativas a nivel de perfil de proyectos. No proyectos ya debidamente estructurados en una metodología técnica robusta, sino que fuera a nivel de perfil, y eso también podía hacer más fácil el ejercicio, porque en el momento pues, de la pandemia era muy difícil ese contacto, esa movilidad entre todos para acercarse a unas oficinas, para tener una asesoría de algún profesional de manera presencial.
Así que tuvimos la experiencia de adherir a un clic y la verdad es que fue una convocatoria muy taquillera. Era primera vez que la agencia abría una convocatoria. Se registraron casi 4.000 iniciativas de todo el país. Eso además nos permitió recoger y conocer el estado del arte un poco de esas iniciativas, de en qué tipo de cadenas productivas, dónde están ubicados. Y de esas casi 4.000, nosotros hicimos una revisión de cumplimiento de requisitos de la convocatoria y quedaron cumpliendo aproximadamente 1.500 iniciativas. Con eso logramos entonces crear también nuestro banco de iniciativas de la agencia, que era un instrumento que no teníamos. Con esto ya estamos haciendo análisis de encadenamientos productivos y tratando de hacer un ejercicio con los entes territoriales para podernos sintonizar en buscar esas contrapartidas y cofinanciación. Y eso fue entonces pues uno de los ejercicios más importantes del año pasado, tanto así que nuestro consejo directivo este año nos ha acompañado en la idea de no abrir una nueva convocatoria. Hoy tenemos muchísimas iniciativas con una expectativa que se generó el año pasado que no queríamos decirles vuélvanlo a presentar. Entonces ese es un poco el balance en esa materia. Ok, doctora Ana Cristina, y los que nos están observando, nos están escuchando, el liderazgo del siglo XXI es el que une lo público y lo privado. Esas discusiones de siglos anteriores, de esferas apartes, hacen parte del pasado. Hoy tiene que trabajar lo público y lo privado. Pero alrededor del liderazgo del siglo XXI está el saber trabajar en equipo, el valor de la asociatividad. ¿Qué podríamos hablar como ejercicios que se hicieron en el año 2020 frente a ese elemento fundamental como lo es la asociatividad? Para nosotros en el sector agropecuario la asociatividad es clave. En nuestra misionalidad está propender por el fortalecimiento de los esquemas asociativos de los productores colombianos. Cuando se habla de un proyecto productivo, las posibilidades para un campesino de manera individual sacarlo adelante de manera exitosa es realmente muy difícil. Y nosotros tenemos entonces desde la Agencia de Desarrollo Rural una dirección de asociatividad que, como nos gusta explicarlo, trabajamos las 3 Fs: fomento, formalización y fortalecimiento. Esas son las 3 líneas alrededor de la asociatividad y vamos a compartirles entonces algunas de las cifras de lo que fue ese trabajo durante el año pasado. En fortalecimiento logramos impactar 54 organizaciones con planes de fortalecimiento asociativo en marcha, beneficiando más de 4.000 productores de todo el país, donde 1.695 son mujeres rurales, y esa es otra cifra que queremos destacar. En fomento pudimos realizar 35 eventos de fomento a la asociatividad. Ahí inclusive innovamos en encuentros territoriales virtuales donde pudimos hacer una convocatoria con el apoyo de las alcaldías, las gobernaciones, y ahí participaron entonces más de 1.800 productores en esas actividades en función de fomento asociativo. Hicimos un trabajo de definir nuestra metodología propia para trabajar la asociatividad. Ahí creamos entonces la MIA, Metodología Integral de Asociatividad. Se recogieron elementos de metodologías tan importantes y reconocidas como la de la FAO, y se hizo el año pasado también entonces el lanzamiento de la misma, donde nos acompañaron más de 1.700 productores. También trabajamos formalización, porque ahí hay un asunto donde existen en el papel muchísimas organizaciones, o muchas creen que ya son una asociación pero no están cumpliendo un montón de requisitos de formalidades, y pudimos entonces acompañar a 25 grupos en función de su formalización asociativa, y ahí pudimos beneficiar más de 249 productores. Viceministro Juan Camilo, me voy a tomar un minuto más en este tema, porque por primera vez el año pasado la Agencia de Desarrollo Rural hizo un diplomado que era en función de habilidades para la asociatividad. Nuestros aliados fueron Fundapanaca y FAO, y ahí pudimos tener 400 becarios de todo el país. Una experiencia en una metodología que fue una inmersión de vivir, dormir, convivir 30 días seguidos, personas de todo el país compartiendo saberes, y que se llevaron unas herramientas absolutamente valiosas para fomentar la asociatividad en sus comunidades, y hoy son semillas que ya están en sus comunidades precisamente pues dando fruto. Usted acaba de mencionar, y
y le agradecemos a todas las personas que están conectados en este momento la importancia de ese ejercicio que se hizo especialmente en Panaca, donde se pudieron incorporar mujeres y jóvenes rurales, y tiene que ver esta introducción que estoy haciendo, enlazado con lo que acaba de decir usted, Ana, con una pregunta que nos acaba de llegar de don Jesús Eduardo Díaz, que nos pregunta: doctora Ana, ¿qué se entiende por el servicio público de extensión agropecuaria? Y muy valedera la pregunta de don Jesús, porque si nosotros queremos que ese extensionismo, que todo ese conocimiento llegue a la ruralidad, necesitamos que nuestros jóvenes y nuestras mujeres se capaciten a partir de dicho concepto. Entonces contestémosle a don Jesús, ¿qué se entiende por dicho servicio público? Bueno, nosotros en nuestra historia de país, en el trabajo en el sector agropecuario, se ha hablado de la asistencia técnica. Hay que decir que los diferentes conceptos en esta materia de cómo se le llega a ese productor, a ese campesino, para acompañarlo y que mejoren su productividad, ha ido evolucionando, y en el año 2017 pues salió una ley que es el Sistema Nacional de Innovación Agropecuaria, que quiso recoger y definir el camino moderno de cómo brindar esa asistencia técnica. Eso es lo que hoy conocemos con el concepto técnico de servicio público de extensión agropecuaria. Entonces, nuestro país, a partir de la ley, nos lleva hacia un camino para atender de manera individual y también en algunos casos puede ser de manera grupal esa asistencia técnica a los productores, pero que es esa visita del médico a la casa. En este caso, ese experto técnico agropecuario, profesional agropecuario que llega a ese Don Pacho en cualquier municipio de Colombia, conoce qué es lo que tiene en su proyecto productivo, qué es lo que hace, cómo lo está haciendo, le indaga inclusive si conoce los costos de su actividad, le indaga cómo lo está vendiendo, dónde lo está vendiendo, le permite hacer ese análisis a Don Pacho de si está ganando o está perdiendo platica, y esa asistencia técnica lo empieza a acompañar formulándole como la receta del médico un montón de orientaciones para mejorar sus prácticas agropecuarias, que inclusive tienen que ver con las BPA, que hacia dónde va la evolución en el campo colombiano para la productividad en BPAs. Así que eso es asistencia técnica, ese es el servicio público de extensión agropecuaria de manera técnica, y nosotros ahí tenemos una corresponsabilidad como Agencia de Desarrollo Rural con los municipios y con las gobernaciones para la prestación de ese servicio. Pero también dispuso la ley, esto es un poquito técnico, nos disculparán los que nos están viendo, pero también dispuso la ley que entonces los departamentos debían formular sus planes departamentales de extensión agropecuaria. Pues el año pasado fue el primer año de nuevas gobernaciones en el país y logramos acompañar y sacar adelante 27 departamentos ya con su plan departamental de extensión agropecuaria formulado. Esos planes tienen la vigencia de ese periodo de gobierno, van a estar entonces por 4 años, y ya hemos podido entonces entrar a cofinanciar para que se empiece a prestar el servicio público de extensión agropecuaria. El año pasado pudimos hacer una inversión de más de 4.700 millones de pesos para este fin, logrando ya llegarle a más de 6.500 usuarios de 88 municipios. Perfecto. Apreciada Ana, este ha sido un gobierno y una administración que se ha caracterizado de pasar, y me lo han escuchado en muchos escenarios, del escritorio al territorio. Y cuando uno va al territorio y a usted se le ve semanalmente en esa actividad, le preguntan, bueno, ¿qué hace la ADR o qué ofreció a los campesinos a la hora de entregar infraestructura, indumentaria, para poder hacer un buen manejo de la tierra, una buena adecuación? ¿Qué se hizo en el año 2020 en la entrega de todos estos elementos al campesino? Bueno, si bien contábamos al inicio de esta conversación que el año pasado pudimos cofinanciar 37 proyectos que tienen de por medio la entrega de esos equipos, de esa maquinaria, también fue un año donde avanzamos en entregas de proyectos que ya venían en implementación. Así que teníamos más de 100 proyectos en marcha, y ahí entonces el balance de todas esas entregas, de esas dotaciones durante el año pasado,
es de más de 79.000 millones de pesos que se representaron en más de 5 millones de activos productivos, lo correspondiente a las herramientas, maquinaria, equipos, insumos agrícolas, plántulas. Y recuerdo, por ejemplo, con mucho entusiasmo una entrega aquí en Zipacón, Cundinamarca, 14 tractores para 7 asociaciones de productores de papa, 2 tractores para cada una de las asociaciones, y fue en realidad en el marco de un proyecto que viene avanzando. Pude participar y acompañar personalmente la entrega de esa maquinaria, y sinceramente es gratificante porque son productores que ven la presencia del Estado y herramientas para mejorar su trabajo. Bueno, porque hemos hablado de temas muy técnicos, cifras y a las personas que nos están viendo. No sé si esta historia que usted nos acaba de mencionar en la entrega de herramientas, o para que lo hagamos más relajado, ¿tiene alguna anécdota de estos trabajos en territorio que quiera compartir con nosotros, Ana? Bueno, pues anécdotas hay Cuente varias. cualquiera aquí. Estamos aquí solos, o sea que cuente la que solos quiera. con ¿cuántos conectados tenemos? Muchísimos. 133 personas que nos están Algo que usted acompañando. quiera que le parezca. Bueno, pues en esa entrega en particular de Zipacón, en el parque principal de Zipacón, los productores nos pusieron en fila los 14 tractores y adelante pusieron la mula con la carreta y querían mostrarnos y evidenciar precisamente el cambio de la tecnología. Eso era para ellos la tecnología de cómo estaban trabajando y arando sus tierras. Así que esa anécdota en particular la recuerdo, pero una que me tocó el corazón y fue con el diplomado de los 400 becarios en habilidades de asociatividad. Hubo una mujer que compartió un testimonio en la graduación y ella, una mujer víctima de la violencia en un lejano municipio muy rural de nuestro país, muy afectada, donde perdió a toda su familia desde muy joven, y ella dijo, después de haber vivido esa experiencia 30 días, a partir de hoy, ustedes y Fundapanarca son mi familia. Ella esa experiencia la conmovió y a mí me conmovió su testimonio. Perfecto. Por lo que eso significó para ella. Perfecto. Y creo que como esta, debes de tener muchas, pero muy importante, porque cuando uno es funcionario público, que la familia lo presta a uno, al territorio, se encuentra uno con muchas historias que verdaderamente es la razón de ser como ser humano y como servidor público. Pero bueno, pasando ya a otro tema que tiene que ver con todos esos grandes logros del año 2020, quisiera que habláramos frente a algo que en Colombia creo que tenemos una tarea muy grande que tiene que ver con una política de distritos de adecuación de tierra, riego y drenaje, porque Colombia sin duda alguna de sus más de 16 millones de hectáreas que se podrían adecuar en dicho programa, en dicha política, llegamos a 1 millón de hectáreas, pero sería muy bueno qué ha hecho la ADR en esa política de riego y de drenaje para mejorar la productividad y la competitividad de la ruralidad colombiana. Hablemos de eso, doctora Ana. Bueno, viceministro Juan Camilo, entonces empecemos por los emblemáticos. Sí. Porque a mi llegada en la Agencia de Desarrollo hace 7 meses, ese fue el recibimiento del presidente Iván Duque. Específicamente los 3 distritos de riego emblemáticos de nuestro país que se vienen hablando hace décadas: Ranchería en La Guajira, Triángulo del Tolima y Tesalia Paicol en el Huila. Usted como presidente de nuestro consejo directivo, esa instrucción del presidente Duque de cómo sacar adelante esos proyectos, donde de tiempo atrás se han hecho inversiones, pero finalmente hoy todavía no están totalmente construidos, pues queremos contarles que entonces el año pasado definimos esa hoja de ruta para esos 3 distritos de riego. Inclusive se sacó la contratación de la actualización de los estudios y diseños, porque tenían estudios y diseños ya de más de 5 años y teníamos que entrar entonces a actualizarlos. Y además buscamos como aliado a la Financiera de Desarrollo Nacional para que busquen un esquema transaccional que nos permita que estos distritos de riego, para el momento de construcción, que es al que queremos llegar, pueda participar también el sector privado y podamos jalonar un recurso que se necesita muy importante. Entonces, en esos 3 distritos de riego, donde hay un compromiso del presidente Iván Duque desde su campaña como candidato y que nos lo ha puesto como prioritario en nuestro trabajo desde la Agencia de Desarrollo Rural,
pues logramos sacar esas hojas de ruta al punto que comienzos ya del 21 hay que decir que se terminaron de adjudicar la actualización de los 3 distritos. Pero también decirles que distritos de riego son pequeños y de mediana escala, y en esos nosotros somos propietarios de algunos distritos en el país y nos corresponde hacer inversiones para la rehabilitación, optimización, y que en realidad sí le estén prestando el servicio a los productores, sea por riego o por drenaje, porque no queremos que se inunden por culpa de las situaciones climáticas, y menos porque tengamos descuidados nuestros canales. Entonces ahí hemos venido avanzando. El año pasado pudimos intervenir más de 49.000 hectáreas en todo el país en función de esa rehabilitación de los distritos, con unas inversiones superiores a los 49.000 millones de pesos, que no es poca plata por lo que esto significa, pero también avanzamos en estudios y diseños de nuevos distritos y en soluciones alternativas, como fue por ejemplo en La Guajira. Para 40 rancherías guayú hicimos un ejercicio de adecuación de tierras con pozos profundos, que además muy especial, porque uno ve en una ranchería en La Guajira un pozo profundo que está funcionando con paneles solares, que eso tiene de por medio entonces el suministro de agua para una hectárea productiva, lo que le significa eso a esa comunidad en La Guajira, y que además de ahí están sacando agua para el aprisco para sus animales. Eso también hace parte entonces de nuestro balance del 2021 en esta materia. Ok, doctora Nati, somos conscientes de la hora, entonces vamos a ir como cerrando, pero nos quedan 2 o 3 temas que creo que es muy importante que compartamos con todas las personas que nos están viendo y escuchando, porque el programa piloto de este gobierno se conoce como Agricultura por Contrato. Uno de los puntos más difíciles y de los problemas que tiene nuestra ruralidad es la comercialización, los precios justos. Y a partir de la agricultura por contrato es como la agencia ha venido trabajando en ese fortalecimiento de la comercialización. Contémosle a toda la gente que nos está viendo qué ha hecho la agencia en ese sentido. Bueno, pues esa gran propuesta, agricultura por contrato, tiene una meta nacional. El año pasado eran 100.000 a nivel nacional de todas las entidades, pero ojo, porque esa gran meta... 130.000. De esa gran meta nacional se repartía entre varias entidades que trabajamos proyectos productivos, y nosotros como Agencia de Desarrollo Rural asumimos el año pasado una meta de 20.000. Pues queremos contarles que esa meta desde octubre el año pasado la cumplimos, y al finalizar diciembre pudimos entregar entonces un balance de 24.564 productores que pudimos llevar a esa estrategia de agricultura por contrato, que es formalización, que es estabilidad y que es además precio justo para los productores. Entonces, ese balance para nosotros es muy significativo, y pudimos hacer acciones como ruedas de negocios, algunas de ellas virtuales, agroferias con sector público, con sector privado, participando y activando compras con los productores locales, mercados campesinos, porque la Agencia de Desarrollo Rural tiene su metodología propia de mercados campesinos y acompaña y estimula a las alcaldías que quieren realizar, los acompaña con la metodología, con un apoyo logístico, y esos escenarios entonces de mercados campesinos el año pasado, por ejemplo, pudimos realizar 87, 31 presenciales, 44 virtuales y 12 mixtos, que pudieron beneficiar más de 3.500 productores. Así que pues esas agroferias, esas ruedas de negocios siguen estando en nuestro plan de acción de este año, y en agricultura por contrato, pues este año esperamos llegar a más de 30.000. Quedémonos unos minuticos en el tema de la comercialización, porque es muy importante, y además porque acabamos de recibir una pregunta de la señora Adriana Tobar, donde nos pregunta que su tío produce mango en su finca, y nos dice, bueno, mi tío que produce mango, ¿qué tiene que hacer o cómo se entiende la estrategia de circuitos cortos que impulsa nuestra agencia? ¿Qué le podemos decir a Adriana? Muy importante la pregunta de Adriana, porque aquí lo que nosotros necesitamos identificar es también cuáles son esos proyectos productivos, esas parcelas como la del tío de Adriana con la producción de mango, cuáles de pronto están, como se dice, en el limbo con su escenario de comercialización.
Entonces, a través de las UMATAs, a través de las Secretarías de Agricultura de las alcaldías, con las gobernaciones o por nuestros canales propios de comunicación de la Agencia de Desarrollo Rural, nos pueden dar a conocer esa necesidad de ese proyecto, de ese tío o de ese don Pacho, cualquier productor colombiano que está embalado con su cosecha y no queremos que la bote, y no queremos que la pierda, y no queremos que se vaya a pérdida. Nosotros entramos ahí a identificar unas acciones puntuales que son remediales, pero que la idea es también empezarlos a llevar a un escenario de solución estructural para llevarlos a agricultura por contrato. ¿Qué es remedial? Una papatón, una yucatón, alianzas con las cadenas de supermercados, un esfuerzo de mercado campesino puntual en una zona, si hay una dificultad para sacar un producto de una zona por unos temas de conectividad, una intervención, una alianza con el ejército, por ejemplo, es buscar salidas y por eso tenemos que decirles que tenemos una institucionalidad de la Agencia de Desarrollo Rural con las secretarías, que tenemos una responsabilidad en esa materia y que la idea entonces es buscar solucionar lo que sea coyuntural y lo que no sea coyuntural, poderlo llevar precisamente a ese camino de agricultura por contrato sin tener la fugia de una cosecha que se está perdiendo. Muy bien, porque usted aquí nos está invitando además a que consumamos lo nuestro, porque no hay mejor política de sustitución de importación de los productos colombianos que invitar a los mismos a que consumamos lo que producen nuestros campesinos. Pero ya hablamos de la oferta institucional de la agencia y quiero que nos concentremos en un punto que ya no es misional ni la oferta institucional de la agencia, sino hacia adentro. ¿Cómo está la casa por dentro? ¿Cómo está la agencia desde el punto de vista administrativo? ¿Cuáles fueron sus logros al llegar a esta institución? Ana. Bueno, vamos a hablar de cifras, de números. Ahí estamos muy contentos por cómo quedó ese cierre presupuestal del 2020. A quienes no conocen, a nosotros como entidades públicas nos miden no solamente por porcentaje de recursos comprometidos, sino en realidad pagados o debidamente ejecutados. Y el presupuesto total de la agencia el año pasado fue de 132.000 millones de pesos aproximadamente. De ese valor pudimos comprometer el 95% de los recursos y logramos dejar ejecutado el 83%. Eso nos lleva a un escenario muy positivo en nuestro balance. Nos sentimos orgullosos de compartir estas cifras y en particular porque el presupuesto de inversión, que es el que en realidad toca a las comunidades a través de los proyectos productivos, a través de la asistencia técnica, a través de todo el esfuerzo que hacemos en materia de comercialización, fueron 110.000 millones de pesos, pues muy bien invertidos, que no dejamos guardados en ninguna cuenta, sino que precisamente se volvieron tangibles a través de las realizaciones pues, que hemos compartido con ustedes hoy. Perfecto, ya vamos a terminar. Un par de preguntas, un par de temas, Ana, porque sabemos la hora, cansados, la gente está llegando en sus hogares. Doctora Ana, se han hablado cosas muy importantes, pero sí me gustaría, antes de que usted le envíe un mensaje a las mujeres rurales, a las lideresas, porque el próximo lunes, pero antes de ese mensaje, porque el próximo lunes se conmemora el Día Internacional de la Mujer, sí me gustaría que nos dijera cuáles fueron los 5 principales logros de la agencia en el 2020 y los principales 5 logros, y me gustaría que antes de terminar le diéramos un mensaje a todas esas mujeres que nos están observando en aras de la conmemoración internacional el próximo lunes. Entonces, adelante. Bueno, dice Juan Camilo, vamos a hacer mención de los 5 logros como resumen para recoger toda esta información. Voy a dedicar unos minutos al tema de mujeres porque además estamos en nuestro mes y yo como mujer me siento en realidad motivada a hacerlo y para mí es un orgullo estar en la posición en la que hoy estoy desde la Agencia de Desarrollo Rural representándolas además. Pero te voy a armar un desorden porque nos están haciendo señas en el máster que hay muchísimas preguntas en el Facebook Live y que en el tiempo sí nos sugieren que tenemos espacio para 2 más. Entonces, no hay afán, adelante. Entonces, si les parece que en el máster nos digan las 2 antes de entrar con el bloque de cierre de los 5 principales logros
y el tema de las mujeres en nuestro mes. Pablo Soto, en temas de comercialización, ¿cómo podemos recibir apoyo para llegar directamente a las tiendas y brewers de barrio de las grandes ciudades con nuestros productos, teniendo en cuenta que no contamos con la logística ni centros de acopio en las grandes ciudades? Perfecto, entonces responderle a Pablo, esto va ligado un poco a los últimos puntos que señalamos hace un momento con el vice Juan Camilo. Conociendo la necesidad podemos hacer una intervención específica. En realidad aquí no hay una respuesta general que le sirva a cada una de las situaciones. Nosotros en la Agencia de Desarrollo Rural tenemos 13 unidades técnicas territoriales que nos permiten tener oficina y cercanía de nuestros equipos técnicos en territorio. Entonces, para el caso de la pregunta que nos hace Pablo o los demás que nos están escuchando, nos pueden contactar a través de nuestros canales oficiales y lo que nosotros hacemos es que programamos la visita o la reunión virtual de nuestro equipo de comercialización con ese caso en particular. Los podemos empezar a invitar a las ruedas de negocios para que se conozcan directamente con compradores como pueden ser esas tiendas de barrio o los supermercados. Y ese análisis en particular pues es el que nos va a permitir incluirlos en nuestra ruta de comercialización o inclusive postular esa organización o ese proyecto productivo a que tenga la intervención específica de nosotros de diseñar y hacer su fortalecimiento, su plan comercial como tal. Entonces, esa es alguna de las orientaciones pues para Pablo, pero que además para eliminar esas barreras y ayudar en ese proceso de comercialización, sea la pregunta de Pablo la oportunidad para decirles que nosotros como agencia tenemos un convenio, una membresía que la agencia adquirió con Lógica, quien suministra los códigos de barra. El convenio que nosotros tenemos nos permite entregar esos códigos de barra de manera gratuita a los productores que cumplan unas características. No es difícil en realidad. El año pasado inclusive pudimos entregar 200 códigos de barras y eso les ayuda porque de lo contrario tendrían ellos que asumir el costo de lo que eso significa, y en las tiendas de barrio, en los supermercados, pues el código de barra para un producto que venga empacado se necesita para el tema de su facturación. Entonces hace parte también de los servicios de apoyo. Ok, perfecto. El máster tiene, yo les propongo una cosa, una última pregunta y veo que hay muchas, entonces lo que podemos hacer es, contestamos esta última y la dirección de comunicaciones en el transcurso de mañana se le puede dar respuesta o que nos dejen el contacto directo y nuestra presidenta dará respuesta de manera personal. Entonces, adelante el máster. Alirio Mendieta, este tiempo de pandemia nos dejó entrever dos aspectos fundamentales: la importancia de nuestra población rural como único proveedor de alimentos y la necesidad de lograr la incursión tecnológica en todos los ámbitos de producción. Así las cosas, la ADR ¿de qué manera ha contribuido desde el 2020 a la fecha a la transformación del campo a través de la tecnología? Perfecto, entonces Alirio, nuestro enfoque en los proyectos productivos es un enfoque que supera la seguridad alimentaria. Son proyectos que tienen que tener un escenario productivo, empresarial y de comercialización, y desde que los estructuramos y en su plan operativo de lo que se cofinancia, quiero contarles que le estamos apuntando a alta tecnología. Por eso poníamos el ejemplo de los paneles solares en las comunidades Guayú, pero también tenemos el ejemplo del video que pudimos rodar hoy y compartir con ustedes del proyecto de panela en Supía, donde un simple trapiche evoluciona y hoy están haciendo la panela pulverizada y hoy ya están exportando a Alemania. Así que los proyectos que nosotros estamos cofinanciando tienen de por medio esa modernización en las prácticas, esa implementación de nuevas tecnologías, y como tienen el componente de asistencia técnica, es poder enseñarle a esos productores a apropiarse de esas nuevas tecnologías para que sí las aprovechen y sea un nuevo proceso productivo que les mejora el rendimiento, y en realidad pues estamos muy satisfechos de cómo se va viendo esa modernización en los procesos de los proyectos productivos rurales.
El año pasado, pues como lo decíamos, fueron más de 5 millones de activos productivos entregados a los proyectos en implementación y pues este año vamos por más. Perfecto, pues muchas gracias a don Alirio y al resto de los participantes. Habíamos hablado de los 5 retos, de los 5 triunfos y logros de la agencia en el 2020. ¿Cuáles quisiera resaltar? Y en una frase, y en una palabra, ¿qué significa la ADR para Colombia? Perfecto, entonces destaco agricultura por contrato, donde superamos la meta de los 20.000. Destaco asociatividad, el trabajo de las 3 Fs y esos 400 becarios que nos sentimos orgullosos de lo que eso significó y va a significar en las comunidades de esos beneficiarios. Destaco los PIDAR, los proyectos productivos que hemos venido compartiendo, narrando un poco qué es lo que significan esas entregas, esos más de 100 proyectos en implementación, más de 200 proyectos en implementación y los 37 nuevos que pudimos cofinanciar el año pasado. Destaco también la asistencia técnica porque sacamos adelante esos planes departamentales de extensión agropecuaria, ya casi todos los departamentos con su plan formulado y que vamos entonces a poder llegar con esa asistencia individual a cada uno de los productores y finalmente el ejercicio de los distritos de riego, de sacar adelante la hoja de ruta de los 3 estratégicos y la intervención que hacemos en optimización. Esos son los 5 grandes temas, logros que quiero dejar como mensaje en este Facebook Live y quiero la frase. Para mí la frase de la Agencia de Desarrollo Rural, ¿qué le significa para Colombia? Es que estamos haciendo que las cosas pasen en el campo colombiano. Con eso lo resumo. Muy bien, apreciados amigos que nos están viendo y escuchando, a nombre del presidente de la República, de nuestro ministro Rodolfo Sea, no resta decirles que la agencia está en muy buenas manos, no solamente su presidenta, sino todo el equipo directivo, todos sus colaboradores. Y antes de terminar, porque usted es la protagonista de esta rendición de cuentas, yo sí quiero que nos despidamos enviándole un mensaje a todas las mujeres, a todas las manos femeninas que trabajan en el día a día en esa ruralidad, en aras de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer el próximo lunes, que esa sea la despedida de esta importante rendición de cuentas. De manera que aquí tiene el gobierno, el Ministerio de Agricultura, pero las personas que nos están viendo y escuchando, para que sea su despedida. Cierre con broche de oro, doctora Ana. Gracias, vice Juan Camilo. Pues decirles a todas las mujeres que no tenemos límites, que tenemos las capacidades para lograr lo que nos propongamos. Y ese escenario, desde lo personal, desde lo profesional, lo que cada una quiera, lo que cada una se proponga, lo podemos alcanzar. No tenemos límites, que las barreras no nos las pongamos nosotras mismas. Ese mensaje les quiero dejar el día de hoy, decirles que las mujeres, mejor dicho, en todos los escenarios, en lo público, en el sector privado, en lo rural, en las ciudades, tenemos que estar todo el tiempo jalonando para que seamos una mejor sociedad y de nuevo podemos lograr lo que nos propongamos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vice Juan Camilo, a ti, a todas las personas que nos dedicaron este ratico para conectarse con nosotros y conocer más de la Agencia de Desarrollo Rural. Muchísimas gracias. Estamos haciendo que las cosas, ¿qué? Que las cosas pasen. Chao.